Bueno, ¿estamos bien? Continuamos. En estos pasajes, por ejemplo, en estas dos oportunidades en que se muestran en Hechos 9 y en Hechos 13, en uno Ananías habla con Pablo y él es lleno del Espíritu Santo, y en el otro pasaje, en Hechos 13, dice la palabra que vuelve a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces podemos ser llenos en muchas oportunidades, o podemos presenciar esa llenura del Espíritu Santo en varias oportunidades. No está relacionado con dones especiales o espirituales. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla ustedes, chicos? ¿Eh? Sí, sí, se ve. Bueno. Los corintios eran, a ver, ¿vieron cuando escriben las cartas a los corintios? Pablo, bueno, los corintios eran muy carnales, eran pecaminosos totales, pero tenían dones. O sea que no quiere decir que seamos llenos del Espíritu Santo con que tengamos dones, ¿no? Creamos que por dones que tenemos vamos a encontrarnos con gente en nuestra vida de cristianos que van a estar llenos de dones y bueno, que no por estar llenos de dones o presentan dones espirituales, están llenos del Espíritu Santo. ¿Qué no es llenura del Espíritu Santo? No es un nuevo descenso del Espíritu. El Espíritu mora en nosotros y no ni sube ni baja, está en nosotros. No es un nuevo bautismo. Es la morada del Espíritu, es posicional, es a partir del momento en que nosotros creemos. Entonces, no es algo experimental y que va haciendo cada vez más. Y es consecuencia de los dones. 1 Corintios 3, 1, 4, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales o andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy el Pablo, y el otro, yo soy el Apolos, no sois carnales. ¿Sí? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es la que va a tener como consecuencia dones en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos quiere decir Pablo. La necesidad de ser llenos es una necesidad de todos los cristianos para tener una vida de poder y de santidad. ¿Cuáles son? Ándale. Se atoró. No quiere pasar. Ahí está. Ahora se fue de largo. ¿Cuáles son los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo? No dar lugar al diablo, no dar lugar a la carne, no apagar el Espíritu, andar en el Espíritu y no constrictar al Espíritu. O sea que tenemos 4 cosas que no tenemos que hacer. No constrictar al Espíritu. Es algo así como entristecer. Nosotros cada vez que nos ponemos en alguna actitud, el Espíritu Santo se pone triste. ¿Sí? Cuando le damos lugar al diablo, bueno, el Espíritu Santo no nos llena. Cuando le damos lugar a la carne, cuando apagamos al Espíritu. ¿Qué quiere decir apagar al Espíritu? Se lo apaga cuando no se lo deja actuar, cuando uno, el Espíritu Santo te dice, mirá, tenés que ir a hablar con él, que está ahí en la esquina y que necesita de tu palabra, y nosotros no vamos. No sé si les pasó, pero me pasó una vez que vengo con el auto, paso por un paso bajo nivel y un tipo agarrándose la cabeza sentado en una esquina y yo hice 10 cuadras y era como si me hubieran clavado un puñal, porque yo no me paré a hablar con esa persona. ¿Sí? Apagué el espíritu. El espíritu me había dicho que haga una cosa. Y lo que es positivo dentro de esta lista es andar en el espíritu. Siempre andar en el espíritu es lo que da positividad.
Dice Gálatas 5:16, pues digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, vamos a tener una vida en abundancia, la santificación práctica, una vida de poder, una vida victoriosa y una vida de gozo y comunión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir santificar? El proceso de limpieza y separación, dice. Santificar es otra de las obras que hace el Espíritu Santo dentro de nuestro ministerio. Es posicionar, o sea, es desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos saca aparte. Que seamos santos no quiere decir que somos santitos, que hacemos todo bien. Es que santo quiere decir que estamos apartados, separados. Agios es la palabra en griego. Somos santos y apartados para Dios. Esa es la cuestión posicional, o sea, desde el momento en que creemos. Y progresivamente vamos a tener una transformación que tiene que ver con nuestro diario andar en Cristo. O sea, vamos a generar a Cristo en nosotros. Es un proceso a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cuál es el alcance? Todos los creyentes son santificados o apartados para Dios. Romanos 1:17 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Todos somos llamados a ser santos. Es obtenida como resultado de nuestra unión con Cristo. El resultado es la formación de la imagen de Cristo en nosotros. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para santificar nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios, la oración y la comunión de los santos. La palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La oración, Romanos 8:27, mas el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La comunión de los santos, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 103. Y vamos a resumir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. Primero, obra en el corazón de toda la gente. Esto está tal cual como está en el apunte. Obra en el corazón de toda la gente, en todas partes. Jesús le dijo a los discípulos que Él enviaría al Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Todos tienen una conciencia de Dios, ya sea que lo admitan o no, porque el Espíritu aplica las verdades de Dios en la propia mente del hombre, para convencerlos por medio de justos y suficientes argumentos de que son pecadores. La respuesta a esta convicción se llama, lleva al hombre a la salvación. O sea que el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Una vez que somos salvos y pertenecemos a Dios, el Espíritu hace su morada en nuestro corazón, sellándonos con la confirmación, certificación y la seguridad de la promesa de nuestro estado eterno como hijos. Jesús envió el Espíritu como una compensación por su ausencia, porque Él se iba, para llevar a cabo las funciones que Él hubiera hecho si hubiera permanecido físicamente con nosotros. Entre estas funciones está la de revelar la verdad. La presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros nos permite comprender e interpretar la palabra de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, para cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos conduce por el camino que debemos andar en todas las cosas espirituales. El Espíritu nos convence de la deidad y encarnación de Cristo, su identidad como el Mesías, su sufrimiento y muerte, su resurrección y ascensión, su exaltación a la diestra de Dios y su función como juez de todo. Otra de las funciones es la de conceder dones. Todos estos dones, tanto grandes como pequeños, son dados por el Espíritu para que podamos ser sus embajadores en el mundo, mostrando su gracia y glorificándolo. El Espíritu funciona como el que produce el fruto en nuestras vidas. Cuando Él habita en nosotros, Él comienza a obrar para cosechar su fruto en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, etcétera. El conocimiento de que el Espíritu Santo de Dios ha hecho su residencia en nuestras vidas
que Él lleva a cabo todas esas funciones milagrosas, que Él mora con nosotros para siempre y que nunca nos dejará o desamparará, es causa de gozo y de consuelo. Gracias a Dios por este precioso don, el Espíritu Santo y su obra en nuestra vida. Gloria a Dios. ¡Wow! ¿Alguna pregunta? Ajá. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, Dani. Bueno, me alegro. Si hay alguien que quiera preguntarme y no se anima, me avisa, me manda un mensaje, me tienen agendado. Hay cosas que puedo haberme equivocado. Esto es todo sacado de libros de teología y de apuntes y demás. Y hay algunas cosas algunas citas que pueden llegar a estar equivocadas. Si es así, les pido disculpas y siempre constaten de que sea, si ven que no corresponde con lo que estábamos hablando, bueno, y corríjanlo. Si ustedes están de acuerdo, seguimos con el otro punto que me gustaría ver, que hoy es el que va a cerrar esta primera etapa, que es el tema de la Trinidad. ¿Les parece? Sí, Dani. Bien, bueno, continuamos. Hasta ahora hemos visto tres cosas. Vimos a Dios, su personalidad, sus características, todo lo que hemos aprendido de Dios, Padre, hemos visto al Hijo, también con su deidad, sus características, con todas las características de su personalidad. Hemos visto al Espíritu Santo y hoy nos toca hablar de la Trinidad. ¿Otra vez te vas a trabar? Ahora pasa todo. Introducción. Dice el título, un solo Dios, tres personas. A ver, les voy a aclarar una cosa antes de empezar. Esto es algo que es muy difícil de comprender, no de aceptar, sino de comprender. El hombre tiene no es maldita, siempre tiene esas ansias de averiguar y de aprender y de comprender todo. ¿Sí? Y hoy habíamos dicho que Dios nos revela lo que Él quiere revelarnos y hay cosas que no nos va a revelar. ¿Mm? El ministerio de la Trinidad dice acá que es el ministerio más difícil de comprender. ¿Sí? No existe persona sobre esta tierra que pueda decir que entiende completa y cabalmente qué quiere decir la Trinidad. Un misterio. Pero es el misterio fundamental de la doctrina cristiana. Por tres causas. Primero, la Trinidad no es una creencia en tres dioses. ¿Sí? Dice Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quiere decir que hay un solo Dios. Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces la misma palabra nos demuestra de que Dios y Jesucristo son dos personas distintas en un mismo Dios. Segundo punto, el cristianismo no cree que las tres personas son solo distintos roles de una misma persona, convirtiéndose en el Padre, a veces en el Hijo y a veces en el Espíritu Santo, como si la divinidad sufriera de múltiples personalidades. No, el cristianismo cree en un solo Dios, ¿sí? Y tres personas. Tercer punto, tampoco cree la iglesia cristiana en un Dios que creó a Cristo como un Dios menor, porque hay muchas sectas que enseñan eso, ¿sí? Hay muchas religiones que enseñan que Cristo es un Dios menor, e inclusive a la Trinidad le agregan otras cosas. Todos los que pasamos por el catolicismo sabemos que hay una mediadora, que es la Virgen María, y bueno, y un montón de otras cosas. ¿Qué significa la palabra Trinidad? Trinidad podríamos llevar
a decir que es Trinidad o Triunidad. Cualquiera de las dos palabras tendrían que ser utilizadas de la misma manera. Sirve para expresar la verdad bíblica de que el único ser divino existe y subsiste en tres personas realmente distintas. Y hemos visto que Dios es una persona con un montón de características, que el Espíritu Santo es una persona con un montón de características y que Cristo es otra persona con un montón de características. Un solo Dios en tres personas es exclusivo y típico del cristianismo. También se puede utilizar Santísima Trinidad, Trina Deidad, Trinidad Divina, todo eso son sinónimos. Hay en los libros de teología, hay muchos errores conceptuales según las tendencias teológicas, pero no me pareció útil ponernos a explicar cada una de ellas, porque no es lo más importante. Sí tengamos en cuenta que los judíos, ¿sí?, todavía están esperando a Cristo, al Mesías. Entonces, para ellos, el Cristo crucificado es como si fuera un escándalo. Primera de Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es una locura. No hay, dice acá en la presentación, no hay en esta vida nada tan importante como el conocimiento personal de Dios. Un conocimiento que debe ser íntimo, cordial, experimental, conducente a la vida eterna. Juan 17:3 dice, y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer, cómo podemos tener ese conocimiento íntimo, experimental de Dios? Bueno, ya lo hemos dicho, por su palabra, por su espíritu y por su voluntad. Por su palabra, por su espíritu y por su voluntad. Como la revelación especial de Dios quedó consumada cuando nos habló en Hijo, Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estudiando y contemplando la persona y la enseñanza y la conducta toda de Jesús a través de los evangelios, llegamos a percatarnos de que fue el Hijo que nos hizo exégesis de Dios, mientras que el Espíritu Santo nos hizo eisegesis. Aunque tendríamos que hablar algo con otra palabra que tendría que ser odogesei. Vamos a explicar esto porque parece un trabalengua. Bueno, en el apunte está bien explicado. Dice que la exégesis es la aplicación seria y formal de los principios y reglas de la hermenéutica para llevar a una interpretación correcta del texto bíblico. La palabra exégesis significa extraer el significado de un texto dado. O sea, cuando hermenéutica es el estudio de un libro, de un texto, es desmenuzarlo y sacarle todo lo que podemos extraerle a ese texto. Cuando nosotros leemos la Biblia y tratamos de entenderla, hacemos hermenéutica. Esa es la materia o la palabra que nos resume lo que hacemos cuando leemos la Biblia. Y para hacer hermenéutica hacemos exégesis, quiere decir que le extraemos el significado a un pedacito del texto. Pero vamos a verlo. Ese pedacito del texto lo vamos a ver en su contexto anterior, en su contexto posterior, o sea, qué dice antes, qué dice después, y eso es hacer una exégesis. Y acá lo que está diciendo es que Cristo, estudiando y contemplando la persona y la enseñanza, la conducta toda de Jesús a través de los evangelios, llegamos a percatarnos de que el Hijo nos hizo la exégesis de Dios. Nos trajo un significado de quién era Dios y qué quería de nosotros. Quiere decir. Mientras que después vino el Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo nos hizo una eisegesis. ¿Qué es eisegesis? Es llevar a cabo, es el proceso de interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas generalmente subjetivamente. Entonces el Espíritu Santo nos da a nosotros la posibilidad de hacer la interpretación personal de esa palabra de Dios. Y esto explicado es así.
A veces leemos un texto, un versículo, y no nos dice nada, y un día nos dice de todo para nuestra vida. A través del Espíritu Santo nosotros hacemos esa interpretación personal que se denomina dice. ¿Sí? Y en realidad tendríamos que hablar de otra palabra, que es odeigései, derivado de la palabra odo, que es camino. Podríamos traducirlo, ¿cómo voy a entender si nadie me encamina o me conduce o me guía en el sentido de lo que yo estoy leyendo? Entonces el Espíritu Santo es como que nos revela, nos permite hacer nuestra interpretación, pero también es el camino por el cual hacemos la interpretación. Todo lo que nos afecta personalmente en nuestra relación de criaturas con nuestro Dios, con nuestro Hacedor, tanto en el plano natural como sobrenatural, es planeado por el Padre, ejecutado por el Hijo y aplicado por el Espíritu Santo. A los tres no podemos relacionarlos con Dios. Ha de ser el Espíritu Santo el encargado de guiarnos a lo profundo, ¿no?, de Dios. 1 Corintios 2, 10, 13 dice, pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sin su actividad, sin la actividad del Espíritu Santo, no se puede acoger literalmente las cosas de Dios, o sea, no podemos tomar esas cosas de Dios. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, ahí podemos discernir. Sin el nacimiento del cielo, sin el nacimiento de arriba, no se puede ver ni entrar en el plano de la fe. Y esto es lo que explicaba Jesús a Nicodemo, ¿sí? Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo hago para volver a meterme en la panza de mi mamá y a nacer de nuevo? No es eso lo que Nicodemo... ¿En qué consiste el ministerio de la Trinidad? El misterio, perdón, de la Trinidad. Consiste en que tres personas realmente, infinitamente distintas, tienen en común una sola esencia, una sustancia y una naturaleza individual. Dios, pues, no es impersonal ni unipersonal, ni una persona colectiva, sino que es tripersonal. Dice, es como un juego de palabras. Mateo dice, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan 10, 28, 30. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, está diciendo Jesús. El trinitarismo es la existencia de tres personas distintas, la persona de Dios, la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo, que tienen en común una sola sustancia, esencia y naturaleza. No ocurre así con el Señor Jesucristo, donde una persona subsiste en dos naturalezas. Vamos a explicar una cosa. Si se acuerdan, cuando hablamos de Cristo, es el único ser que tuvo una unión hipostática. Traducido es en latín sustancia, que es un término técnico que designa la unión de dos naturalezas, la de naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina o la deidad de Cristo. ¿Sí? Solamente Jesús tuvo esas dos naturalezas. Dios nunca se hizo carne y el Espíritu Santo tampoco se va a hacer carne, pero Dios sí tuvo esa unión hipostática. Entonces, los tres tienen una persona distinta que en común tienen una sola sustancia, una sola esencia y una sola naturaleza. Con excepción de Cristo, que también tuvo la posibilidad de tener una naturaleza divina, pero una naturaleza humana. Son personas. Jehová le dice a Jehová, bueno, Génesis 19:24, Oseas 1:7, vamos a leer
Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ya. Conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias y en la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Nos pone en una analogía, porque son personas, no es una persona la que hace la creación, sino que son varias personas. Jehová le dice a Jehová. Jehová le dice a Jehová. Miren este pasaje. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová. Parece una contradicción, pero no, son varias personas en una misma deidad. El Redentor no es lo mismo que Jehová. Dice Isaías 59, vendrá el Redentor a Sión y los que se vuelvan a la iniquidad de Jacob, dice Jehová. El Espíritu no es el mismo que Jehová. Isaías 48:16. Y ahora me envió Jehová al Señor y a su Espíritu. Dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su paz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó de todos los días de la antigüedad. Ejemplos que pueden ayudar a entender la Trinidad. ¿Estamos bien? Ejemplos de la naturaleza que nos enseñan y nos muestran qué es una cosa en tres partes. El agua. El agua es un elemento que puede estar en cualquiera de sus tres estados. Puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Los árboles tienen raíz, tienen tronco y tienen rama, pero es el mismo árbol. Las plantas tienen tallo, flor y fruto, pero es lo mismo, es una planta. El trébol tiene 3 hojas, pero es un mismo trébol. Las dimensiones de las cosas, largo, ancho, profundidad, son 3, pero es la misma cosa. La electricidad impulsa un motor que da luz por medio de una lámpara y que hace funcionar una plancha. Son 3 clases de aparatos, pero usan lo mismo, electricidad. Todo puede ser verdadero, bueno y bello. La definición de unidad psicológica es intelecto, sentimiento y voluntad. De la unidad lógica es tesis, antítesis y síntesis. Y la figura más descriptiva de esto es la figura geométrica de un triángulo equilátero. Un triángulo de 3 lados, equilátero, cada lado es igual, ¿sí? Y esta es la mejor analogía que podemos utilizar. Yo la voy a escribir, la voy a leer para que ustedes sigan. Hay alguien que tiene, ahí está. Fíjense esta figura. ¿La están viendo en la pantalla, el triángulo? ¿Sí? Bueno, dice que la figura geométrica de un triángulo equilátero es la mejor analogía que se puede utilizar aplicándolo al plano ontológico. La ontología es el estudio del ser a través de Dios, ¿sí? El vértice superior, el que dice P, representa la persona del Padre. La línea horizontal hacia el vértice superior derecho, hacia el lado contrario, expresa la comunicación que tiene el Padre con el Hijo, ¿sí? Que esta figura como una H en la figura. Mediante una relación que los une a la vez y que los distingue, porque el Padre se relaciona con el Hijo, pero no es el Hijo. Las dos líneas que oblicuamente descienden desde el Padre y desde el Hijo hacia abajo, que está el Espíritu Santo, ¿sí? Forman el vértice inferior, que es el Espíritu Santo. O sea que hay una comunicación de la naturaleza divina, de Dios Padre, Dios Hijo, con el Espíritu Santo, el cual procede simultáneamente, conjuntamente del Padre y del Hijo, una relación convergente. Así quedan las 3 personas, 3 vértices de un triángulo, perfectamente unidas entre sí por la comunidad indivisa del espacio interior que es Dios. El centro de ese triángulo es Dios. El Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el hombre es Dios.
pero el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y así sucesivamente. Perfectamente unidos entre sí como comunidad indivisa del espacio interior de ese triángulo que es Dios, o esencia divina de lo que los tres poseen. ¿Sí? Dice que el término puede ser reemplazado, la P, Padre, es el engendrador, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es el expirado o expirador. La tripersonalidad de Dios, mediante su misma intercomunicación, cierra y circunscribe al ser divino en una unidad de esencia. Tenemos un Dios tripersonal que no es ni unipersonal ni es impersonal. ¿Cómo encontramos la Trinidad en el Antiguo Testamento? Bueno, vamos a ir rápido. Como ángel de Jehová. ¿Sí? Ángel significa mensajero. En el día de Pentecostés, Pedro cita un pasaje de Joel. ¿Sí? Ese pasaje dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Todo esto lo dijo Pedro en el momento en que se derramó el Espíritu Santo sobre él. Nos aclara que el Espíritu que se prometía en el Antiguo Testamento, en Ezequías, ¿sí? Os daré, Ezequías 36, 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Isaías 48:16 encontramos Teos, el Padre, el Adonai, que es el Señor, o el Verbo, y el Ruaj, que es el Espíritu de Dios. Ahí encontramos las tres personas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo los encontramos en el Nuevo Testamento? No los voy a leer a los pasajes. Dice Mateo 3, 16, 17, el Padre habla a su Hijo con aparición simbólica del Espíritu Santo. Léanlo y van a ver cómo lo describe. Mateo 28, 19, el bautismo es una consagración eclesial de la divinidad de Cristo, distinguiéndolo a través de las tres personas, que es el Dios Padre, el Dios Hijo y el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 4, 6 nos presenta en orden invertido primero el Espíritu Santo, después el Señor Jesús y al Padre. 2 Corintios 13, 14, Efesios 4, 44, capítulo 4, versículos 4 al 6. Aparece en el versículo 4 el Espíritu que anima al cuerpo de la iglesia y hace la unidad en el vínculo de la paz. En el versículo 5, un solo Señor, objeto de nuestra fe, al que hemos de seguir y conformarnos. Y en el versículo 6, un solo Dios y Padre. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Nada puede, vamos a leerlo con detenimiento, nada puede ilustrar a la perfección una verdad tan profunda e infinita, pero tan difícil de entender como la Trinidad. De hecho, recuerda que la mente humana es finita, es limitada, es imperfecta. Por tanto, ¿crees que una mente tan pequeña como la mía o la tuya puede explorar la naturaleza infinita de Dios? Contéstense la pregunta a ustedes. Para ser sinceros, si alguien puede llegar a entender el misterio de la Trinidad, esa persona tendría que ser Dios mismo. Dice la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Si pudiéramos comparar al Señor con alguna cosa que hay en la naturaleza, ese Dios sería pequeñísimo. Dios es gigantescamente más grande. El tamaño del entendimiento de cualquier ser humano tendría que ser gigantesco para terminar de entenderlo. No valdría la pena confiar en Él si fuera similar a algo de la naturaleza, ya que no sería todopoderoso, infinito y omnipresente. Abran los micrófonos, nos queda poquito, pero ábranlos. Dale.
la Trinidad es un misterio. Y como todo misterio, es un misterio muy difícil, más que difícil, de entender para nuestra capacidad intelectual. Tendríamos que ser Dios para poder entenderlo por completo. Lo que tenemos que saber es que tanto Dios como el Espíritu Santo, como Cristo, tienen su personalidad, con sus características que hemos estado viendo, más otras miles de características que no conocemos, que todo lo que podemos conocer a través de su palabra, que es inspirada por el Espíritu Santo, escrita por los hombres, y que el día que nosotros entendamos completamente el misterio, vamos a estar abrazando a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, y viviendo en una vida nueva, eterna, que es la promesa que Él nos ha hecho. Todo el resto es palabrería. Todo el resto es algo que no nos cabe buscar, como cualquier humano busca tratar de comprender. Lo que tenemos que hacer es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros, generar esa imagen de Cristo en nosotros mismos, buscar entender que somos ya santificados, ya apartados por Dios, y que lo que va a pasar ahora, desde que hemos conocido la verdad, es un proceso lento o rápido, depende de cada uno, y depende de cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Por eso, lo que dijimos al principio de esto es que no podemos interpretar a la Trinidad a través de la palabra de Dios, que nos lo refleja, a través del Espíritu Santo, que nos mira y nos da sabiduría, y a través de la voluntad de Dios, que es la que nos va a revelar lo que Él quiere o no quiere revelar. ¿Sí? Así que bueno, puede haber 25 millones de preguntas. Yo las tengo, lo reconozco. Y mucho tiempo las tuve y traté de buscar la forma de poder subsanarlas, pero no. Hoy me doy cuenta, en este último tiempo, que el Espíritu Santo, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios, puede ir conociendo lo que Él quiera que conozca. Pero lo más importante es dejar que el Espíritu obre en mí y yo a través de Él. Así que, chicos, eso es lo que podemos decir sobre el Espíritu Santo. Las fuentes son la palabra y, por otro lado, autores como La Cueva, autores como Rie, son grandes teólogos bastante reconocidos, que es de donde saqué todo este material. Si alguien tiene algo que agregar o alguna cosa que quiere compartir, bienvenido sea. Sí, dale. Pará un cachito. Escucha seco. Pará un segundo. Ahora tenemos estamos practicando, diciéndonos la iglesia, tenemos disciplina. Sí, Ale, te escucho. Está en Job 26. Sí, en Job. Dice, Job 26:14. Dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Nosotros solo vimos el borde de los caminos de Dios. Nos falta toda la eternidad para conocer a Él y comprender todo lo que Él quiere enseñarnos. Job 26:14 para el que le quiere leer. 26:14. Bueno, chicos, yo creo que el día que estemos en esa eternidad ya no vamos a querer comprender nada, sino que vamos a querer disfrutar.